Hola, hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema que es acerca de cómo lograr un cambio en tu vida y sobre todo a nivel espiritual. Este video te va a servir para cualquier cambio que tú quieras, pero quiero enfocarme en los cambios espirituales. Me ha llegado muchísima gente preguntándome acerca de este tema y he visto que siempre queremos que eso se logre como por arte de magia. Que de repente yo me acueste a dormir y abra los ojos y wow, puedo hacer la super meditación y de repente puedo hacer mis ejercicios de yoga súper bien y de repente viene alguien y yo ya no reacciono y todo resulta súper fácil, así como por arte de magia. Pues quiero decirte que este tipo de cambios, para que realmente sean efectivos, no son por arte de magia. Entonces quiero darte el ejemplo con alguien que quiere adelgazar. Entonces resulta que hay dos formas en que alguien puede adelgazar. Lo puede hacer a través de dieta y ejercicio o lo puede hacer a través de una operación. ¿Qué pasa? Si lo hace a través de dieta y ejercicio y cambia ese hábito, es algo que le va a durar para toda la vida. ¿Qué pasa cuando lo hacen por operación? Entonces sí, inmediatamente queda de pronto más rápido, queda totalmente como siempre quiso, pero si no hace los cambios de alimentación, por lo menos, y de ejercicio, pero aunque sea solamente la alimentación, va a volver al peso que tenía anteriormente. Y eso es a lo que me quiero referir, porque muchas veces de verdad queremos como recurrir a la magia. Y eso, sea real o no, exista o no exista, la verdad es que eso no te va a dar lo que estás buscando, porque lo que realmente queremos es algo, un cambio que dure para toda la vida. Y eso se construye. Eso es un proceso de paciencia y persistencia, de todos los días darte ánimo y continuar haciendo. Entonces, vuelvo otra vez al caso, por ejemplo, de querer hacer ejercicio. ¿Qué pasa el primer día que tú vas al gimnasio? El primer día que tú vas al gimnasio es terrible. La pereza, el cuerpo te pesa, te cuesta demasiado hacer pesas, ves que todo el mundo tiene los super músculos, el cuerpo perfecto y que tú cuándo vas a llegar allá. Pues así es parecido, por ejemplo, en el caso de la meditación. En el caso de la meditación, tienes que ir todos los días y empezar a meditar. Entonces, de pronto, la primera vez que te sientas, te duele todo hasta el alma, tu mente está totalmente loca y de pronto si lo estás haciendo de manera grupal, ves que todo el mundo o mucha gente está súper concentrada con la postura perfecta y tú no, a ti te duele hasta el alma, tu mente no se concentra. Entonces yo lo que quiero decirte con esto es que la meta es segura. Si tú estás en un camino espiritual, el cual te ofrece las cualidades que tú estás buscando, si tú haces lo que Él te dice que hagas, vas a llegar a la meta que te dice. Pero entonces no hay magia, no va a caer del cielo, no puedes abrir y cerrar los ojos y ya. Es con tu trabajo de todos los días y te lo garantizo, en mi propio proceso te lo puedo decir, que a mí me costaba muchísimo trabajo meditar y ahora es algo de que se ha vuelto tanto parte de mi vida que el día que no lo hago es como si me faltara algo, como cuando uno siente que no se ha bañado, así. Me siento terrible, siento que tengo que ir a hacerlo y ya se volvió algo tan natural y tan parte de mi vida. Pero deja de creer en la magia. No te preocupes, con paciencia y persistencia lo vas a lograr. Sigue trabajando, la meta es segura. Si quieres saber qué es un camino espiritual que realmente te lleva a la meta que estás buscando, cómo saber un camino espiritual que te lleva realmente a lo que tú estás buscando, puedes buscarlo en un video que tengo relacionado con eso. Pero si tú estás en un camino espiritual verdadero, donde te van a dar y hay gente que ha obtenido los beneficios, lo único que tienes que hacer es hacer lo que dice. ¿M? Y no creer en la magia ni nada de eso. Obviamente si hay ayudas, siempre que tú te esfuerzas hay ayudas, pero se requiere
como dicen, una pequeña dosis de buena voluntad. Se requiere que todos los días des esa pequeñita energía a tu práctica, sea de yoga, sea de meditación, sea de sanación, sea la que sea que tú estás haciendo. Pero es algo que se construye todos los días y que llega el momento en el cual ya es algo que está en tu vida. Entonces sí, científicamente dicen que con 40 días que tú hagas algo, tu cerebro lo graba. En mi experiencia personal, para cambiar un hábito se demora muchas veces más de 40 días. Entonces tampoco nos vamos a frustrar si después de estar 40 días meditando. Y eso, que bueno, para que sea efectivo, de pronto por eso me ha tomado más de 40 días, porque para que sea efectivo se debe hacer todos los días sin fallar ningún día. Pero por lo general, casi siempre cuando uno está empezando algo, falla. Entonces, por ejemplo, yo hacía unas lecciones todos los días y justo un día, yo no sé, se acabó el mundo y no lo pude hacer. Entonces dejé de hacerla ese día. O cuando empecé a meditar, entonces estaba ahí meditando todos los días, pero justo había un día en el que por algo no podía meditar. Entonces a veces se demora un poquito más de 40 días, pero no importa. No importa, siempre estamos pensando en el futuro y cuándo voy a llegar allá y cuándo lo voy a lograr y cuándo voy a sentirme así. Concentrémonos en cada día dar lo mejor, porque sí funciona. Si estás en uno de los caminos que realmente son verdaderos, que te lo cuento más en el otro video, si tú haces lo que te dices con paciencia y persistencia, seguro lo vas a lograr.